Buenas tardes, Leandro. Te agradezco nuevamente que estás acá para compartir un poco de tu experiencia en el trabajo con hipnosis para alivio del dolor o en el término que comúnmente utilizamos, hipnoanalgesia. Fíjate que en videos anteriores hemos estado compartiendo sobre un protocolo para hacer hipnosis terapéutica. Y en ese protocolo la primera fase es evaluación y relación, así le llamamos. O sea, en tu experiencia terapéutica, para abordar el dolor oncológico, ¿qué elementos tienes en cuenta en esta fase de evaluación? Primero, muy buenas tardes, Reivis, otra vez. Un placer y volverte a agradecer la posibilidad de tener este tipo de pláticas a través de estos videos. Y muy bien has dicho, yo creo que cuando vamos a hablar de un proceso hipnoterapéutico y vamos a aplicar hipnoanalgesia, pues sí, es importante seguir un protocolo de trabajo, es decir, tener todo un algoritmo de trabajo para trabajar con este paciente. Y a la hora de hacer este algoritmo, este protocolo de trabajo, creo que algunos de los elementos que pudiéramos mencionar y que resultan muy importantes para luego intervenir con este paciente, pues bueno, en primer lugar sería saber el estadio en que se encuentra el paciente. Es decir, todos los pacientes con cáncer, no todos están en el mismo estadio, no todos están transitando por el mismo estadio. Hay pacientes que están más deteriorados y que bueno, el trabajo hipnoterapéutico va a radicar todo el tiempo en un trabajo paliativo, es decir, de ayudar a que tenga mejor calidad de vida por el tiempo que pueda tener, es decir, por el tiempo de vida que pueda tener. Otro elemento importante dentro de este momento de evaluación sería la buena elaboración de una hoja clínica, donde esta elaboración de la hoja clínica me brindaría los datos más generales del paciente, algunos tratamientos que ya ha recibido para la enfermedad de manera general y también algunos tratamientos ya propios para el manejo del dolor y cuán efectivos han sido estos tratamientos. ¿Para qué es importante conocer los tratamientos generales que recibe el paciente para un hipnoterapeuta? Yo creo que sí, porque una de las utilidades que tiene la hipnoterapia, a decir de los diferentes autores, es que puede ser coadyuvante de otros tratamientos. Entonces, conocer qué otros tratamientos ha recibido de manera general para la enfermedad es importante, pues sabemos todos que algunos tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, pues en ocasiones le generan al paciente efectos secundarios, como las náuseas, como los vómitos, la alopecia, es decir, la pérdida del cabello. Y entonces poder saber si algunos de estos síntomas están presentes, pues bueno, es importante para no comenzar un proceso de hipnosis terapéutica de conjunto a estos otros síntomas como reacción adversa a los otros tratamientos convencionales. Excelente. Y en el caso de los tratamientos específicos para el dolor, la escala analgésica que hablabas la vez anterior, ¿para qué es importante tenerlos en cuenta? También es importante porque esta escalera analgésica, generalmente va siendo de manera progresiva. Se van utilizando los analgésicos combinados con los opiáceos débiles en un primer momento hasta comenzar a utilizar los opiáceos más fuertes. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque decía ahorita, este tratamiento hipnoterapéutico que es coadyuvante, pues me va a permitir reforzar el alivio que pueda sentir el paciente. En el caso que trabajé en mi tesis de maestría y que comentaba en el video anterior, bueno, pues inicialmente los espacios de alivio con tramador, con este tipo de opiáceos y con la dipirona como analgésico, pues eran de 4 horas aproximadamente y muchas veces no llegaban a ser ni de 4 horas, sobre todo para la madrugada. Y luego de la primera sesión de hipnosis terapéutica ya comenzaron a ser de 6 horas los espacios de alivio. Por eso es importante conocer el tipo de tratamiento que tiene y hasta dónde es su efectividad. Sin duda sabemos que el dolor de manera general tiene un componente, como decía la vez anterior, sensorial, pero tiene un componente emocional muy importante o subjetivo en ese sentido, y ahí la hipnosis me imagino que desde la primera sesión comenzó a tener influencia. Ahora, en el contexto ya más psicológico, ¿qué elementos hay que tener en cuenta para aplicar esta técnica? Muy buena pregunta, Reivis. Creo que sí, ya aterrizándolo un poco más al contexto psicológico, es interesante a la hora de hacer esa buena evaluación, pues bueno, conocer la historia médica pasada del paciente, si ha sufrido algún tipo de enfermedad a lo largo de su vida, sobre todo en el orden psicológico. De igual forma, si ha tenido otro tipo de neoplasia, también en su historia de vida, cómo ha sido su adherencia terapéutica a los diferentes tratamientos. Y bueno, también conocer si puede haber algún deterioro cognitivo antes de comenzar a trabajar con este paciente, porque no es recomendable, si hay un deterioro cognitivo, pues trabajar con este paciente a través de hipnosis terapéutica. De igual modo, si hay alguna entidad psiquiátrica, sobre todo a nivel psicótico, si hay alguna enfermedad psiquiátrica, si hay algún tipo de lesión en la corteza cerebral que le haya originado sordera o mutismo, cualquier otro tipo de alteración del lenguaje, pues no es recomendable tampoco aplicar la hipnosis terapéutica. No porque, y me gustaría aclarar eso, no porque haga daño
en sí misma, sino porque no se va a beneficiar una persona que no comprende el lenguaje, no es capaz de escucharte o no es capaz de procesar la información que tú estás transmitiendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. En este sentido está demostrado que la hipnosis no tiene efectos secundarios, colaterales dañinos, al menos no demostrados. Y entonces sí, pero lo interesante es eso. Si hay algún deterioro cognitivo, algún trastorno psiquiátrico a nivel psicótico sobre todo, pues entonces ese discurso sugestivo basado en la palabra, pues estaría alterado y no llegaría a ser efectivo y, como dices, no recibiría el beneficio de la hipnosis. O sea, ahí me has hablado hasta el momento de 2 puntos. Me hablaste de manera general la importancia de conocer al paciente, ¿verdad? Y su historia. En el contexto médico, en particular, enfermedades o alteraciones psicopatológicas que puedan definir si el paciente se va a beneficiar o no. Pero en cuanto al dolor en particular, ¿qué tú recomendarías a la persona que va a iniciar un tratamiento quizás para acompañar a un familiar, para trabajar con sus pacientes o en el contexto clínico, la clínica del dolor? ¿Qué elementos tener en cuenta en el contexto específico del dolor? Sí, cómo no. Y si seguimos hablando de este protocolo en un orden donde inicialmente hicimos la revisión de esa historia clínica y nosotros elaboramos nuestra hoja clínica para comenzar a tener todos los datos generales, tanto de la enfermedad, toda la historia de la enfermedad actual, como de las características psicológicas del paciente. Creo que ahora toca en este protocolo, en este orden de pasos, pues bueno, sí caracterizar este dolor. Es muy importante caracterizar el dolor porque, como ya hemos estado hablando, el dolor tiene 3 componentes, uno sensorial, cognitivo y uno afectivo valorativo. Pero además es interesante caracterizar este dolor porque así nos da la medida del tipo de dolor que vamos a trabajar. Todos los dolores no son de la misma, no se califican, no se cualifican de la misma manera. Si es un dolor que se puede localizar, un dolor localizado, si es un dolor proyectado, si es un dolor que se irradia, que no se irradia, si es un dolor que el paciente lo percibe como punzante, si lo ve como abrasador, porque todos no llegan a la corteza cerebral de la misma manera, no llegan a los centros corticales de la misma manera. Entonces, ¿puedes poner un pequeño ejemplo respecto a esto? Estás hablando de la localización del dolor y que sin duda me parece sumamente importante porque ahí vamos a dirigir las sugestiones, ¿verdad? En función de la localización. Pero cuando hablas de todos estos términos, ¿puedes mencionar algunos ejemplos de tipos de dolor? Sí, cómo no. El dolor localizado es aquel dolor que está, como la palabra lo indica, el paciente lo percibe en una zona que la puede definir con mucha claridad. E incluso puede estar muy asociado y puede ser en la propia zona donde tiene la lesión tumoral, donde tiene el cáncer. El dolor que proyectado es un dolor que además te duele la zona que está lesionada con el cáncer o alguna zona cercana, pues también a través de otros nervios se va extendiendo ese dolor a través de otros segmentos, de otros nervios, y también ese dolor se irradia, se extiende hacia otra zona también del cuerpo, donde el paciente también logra identificarlo con mucha claridad. Okay. Algunos de los tipos de dolor. Perfecto. Además de la localización o el término localización, ¿qué otros elementos en la caracterización del dolor es importante? Sí, a la hora que estamos caracterizando el dolor, ya vimos el tipo de dolor, pero también evaluar este dolor nos dice la intensidad con la que la está percibiendo el paciente, y algo muy importante, la parte afectiva valorativa, qué símbolo le da, para cuántas horas alivia su dolor, el tratamiento que está recibiendo, hasta dónde le alivia, cuántas horas puede aliviarle este dolor. Y entonces creo que es interesante porque también nos puede decir si este dolor se acentúa cuando está acompañado del familiar que está asumiendo el rol de cuidador, o si este dolor es de la misma intensidad aunque no esté el familiar que está asumiendo el rol de cuidador, en qué posición le duele más, en qué posición alivia más. Entonces son elementos interesantísimos. Wow, eso me parece sumamente interesante. Ahora, ¿existe alguna escala así muy operativa, muy estratégica, sin tantos tecnicismos, que podría usarse para evaluar la intensidad del dolor? Bueno, una de las más utilizadas a nivel mundial y que está estandarizada es la escala visual analógica. Es una escala que cuenta de 10 ítems, de 0 hasta 10, donde para la izquierda es 0 y a la derecha es 10, y el paciente va a ubicar su dolor en algunos de estos números. A mayor número, mayor intensidad del dolor. De igual forma existen otros cuestionarios, porque sabemos que este puntaje que hace el paciente tiene pues mucha trascendencia o está muy filtrado por lo subjetivo, y hasta cambiar de una posición puede cambiar la evaluación en la escala. Entonces se aplican otros cuestionarios, como es el caso del cuestionario breve del dolor, un cuestionario muy utilizado también para el paciente oncológico. Es un paciente que permite hacer, es un cuestionario que permite hacer un antes y un después desde los 3 componentes del dolor: el componente sensorial, el componente cognitivo y el componente afectivo. Y eso me parece que es sumamente valioso para evaluar el resultado de la intervención que hagamos, ¿verdad? Aplicamos escala visual analógica antes de, lo aplicamos posterior al tratamiento y podríamos identificarlo. Eso me parece excelente. ¿Hay algún otro criterio dentro de la caracterización que creas valga la pena mencionar?
Bueno, yo creo que dentro de la caracterización del dolor son los aspectos más importantes. Pero bueno, no solamente caracterizamos el dolor en el propio paciente, sino cómo lo percibe la familia también. Creo que a la hora de hacer esa evaluación, una entrevista semiestructurada a los familiares, sobre todo al que asume el rol de cuidador, creo que también es importante, porque en este estudio que hice en mi tesis podíamos triangular la información, podíamos corroborar mucha de la información que me estaba dando el paciente de su dolor a través de este familiar, y sobre todo este que está bien cercano en su rol de cuidador. Ok, eso me parece sumamente importante. O sea, me has hablado de 3 elementos cruciales en el contexto de evaluar el proceso del dolor, o más que el dolor, al consultante, al paciente, para hacer una intervención adecuada. Me hablaste de aspectos generales, me hablaste de la hoja clínica con la historia médica y la historia psicosocial, y me hablaste de la caracterización del dolor. ¿Crees que ya teniendo estos elementos podría hacerse una intervención, o habría que tener en cuenta algún elemento más que tú creas imprescindible antes de preparar al paciente o intervenir? Dentro de la evaluación, ¿algún otro elemento? Yo creo que de manera general estos son los principales aspectos. Ahora bien, creo que sería interesante por parte del hipnoterapeuta, cuando va a aliviar dolor a través de hipnosis terapéutica, pues bueno, en primer lugar saber cuál es la función que le toca dentro del equipo de trabajo médico a la hora de aliviar ese dolor, porque generalmente el trabajo del hipnoterapeuta para aliviar el dolor en el área oncológica, generalmente este servicio es un servicio que se demanda muchas veces cuando el cuerpo de oncología y ya la escalera analgésica pues no resuelve en el paciente. Entonces vamos a hacer un trabajo de intervención en crisis, por llamarlo de algún modo, pero yo creo que aunque vayamos a trabajar esa intervención en crisis, todo este algoritmo, todo este protocolo de trabajo no debemos dejarlo de la mano, porque a la hora de que el paciente pueda recibir estos beneficios, yo creo que si se tienen en cuenta todos estos aspectos y estos pasos a seguir, pues mayores beneficios va a recibir. Yo creo que si se deja de la mano, pues bueno, pudiéramos generar algún beneficio, no digo que no, porque ya está demostrado todos los beneficios que pueda tener la hipnosis terapéutica como terapia coadyuvante, y en algunos casos resulta la única terapia que está al alcance y también con muy buenos resultados. Pero creo que este protocolo es de suma importancia. Claro. Yo te agradezco porque me parece a mí en particular muy valioso todo esto que nos comenta. Esperemos los comentarios también al video para escuchar opiniones, para escuchar sugerencias, y también a veces para aprender sobre lo que nos dicen muchas personas que también tienen una alta especialización en estos campos. Creo que lo dejamos hasta aquí por el momento, pero en particular creo que si en el grupo podemos compartir algunos de estos instrumentos y una descripción de ellos, sería muy interesante para complementar todo esto que has comentado. Entonces muchas gracias, y estaremos, si el tiempo nos lo permite, grabando otros videos. Otra vez gracias.